Bueno, vamos a resolver el segundo de los problemas que lo habéis intentado casi todos esta mañana. Algunos lo habéis resuelto bien, tanto de una manera como de otra. Hay un par de maneras de hacerlo. Vamos a ver, lo primero, vamos a establecer un dibujo. Yo creo que todos entendemos en la situación. Hay una serie de alumnas que van al colegio, unas en coche o en autobús y otras van andando. Nos dice el problema que 3/5 partes de las alumnas van en coche o en autobús. Vamos a llamarlo en vehículo, ¿de acuerdo? Y otro, lógicamente, no nos lo dice el problema, pero nosotros deducimos que el resto, el que va andando, ¿qué proporción o qué fracción representa? Pues 2/5. Yo creo que esto no hay que explicarlo, ¿de acuerdo? Bien, ahora nos fijamos, porque el dato que me van a dar de número de alumnas, de 9 alumnas, son las que utilizan autobús, que está dentro de este. Vamos a hacer aquí una especie de ampliación para trabajar un poquito más en detalle. Fijaos que aquí la clave está en realidad en el dibujo. Uf, vaya porquería de dibujo. Un segundín, perdonar, que vamos a repetirlo. Vamos a ampliar un poquito esos 3/5. Os recuerdo que esto es 3/5 del total. ¿De acuerdo? Bien, de esos 3/5, que son las que van en vehículo, nos dice el problema. Los 3/4 de las alumnas que usan vehículo hacen el viaje en coche. Bien, pues de este trocito que acabamos de dibujar, haremos 3/4, no del total, sino de este 3/5 del total, ¿de acuerdo? 3/4 que van en coche. Por lo tanto, 1/4 van en autobús, ¿de acuerdo? Y ahora nos dicen precisamente que el número de alumnas que utilizan autobús es 9, con lo cual ahora tenemos varias maneras de hacerlo. Mm, Modo número 1, lo voy a hacer en rojo, ¿de acuerdo? La que voy a hacer en rojo va a ser la opción número 1. Si 9, ahora tengo que enseñar, vamos a ver, si 9 alumnas son las que van en autobús, perdón, si 9 alumnas son las que van en autobús, que representa 1/4 de todas las que van en vehículo, ¿vale? Siempre estamos moviéndonos en las de vehículo. Si 1/4, repito, van en autobús y son 9, 3/4 que van en coche, pues será 3 veces esto, ¿de acuerdo? Con lo cual, en coche van a ir 9 por 3, que son 27 alumnas. Con lo cual, que vayan en vehículo son un total de 36 alumnas. 36 alumnas que representan los 3/5 del total. ¿De acuerdo? Me lo voy a traer aquí y lo voy a calcular. 3/5 del total representan 36 alumnas. Por lo tanto, 1/5, ¿cuánto representa? Pues la tercera parte, son 12 alumnas. Y por lo tanto, 5/5, es decir, el total, van a ser, pues 12 por 5, 60 alumnas. La segunda opción la vamos a hacer en verde. Otra opción, vamos a ver, las 9 alumnas representan ¿qué fracción con respecto al total? Con respecto al total, bien, pues si leemos bien, es 1/4 de ¿qué? De los 3/5 del total. Es una multiplicación. Repito, 1/4 de los 3/5 del total. Con lo cual, la fracción que representa ese 1/4 de bus, que lo podemos pintar aquí, si estos 3/5 podemos separarlo aquí, en 1/4 y 3/4. Ojo, 1/4 y 3/4 de esta zona verde que voy a yo a remarcar. ¿De acuerdo? Es decir, es 1/4 de 3/5 del total. Es decir, eso es una multiplicación. 3/4 de 3/5 son 3/20. Y eso, lógicamente, tiene que ser 9 alumnas. Con lo cual, si 3/20 son 9 alumnas, 1/20, ¿cuántas alumnas son? Pues 3. 3 alumnas. Con lo cual, si 1/20 son 3 alumnas, 20/20, que es el total, representan 3 por 20, 60 alumnas. ¿De acuerdo? Vamos a tratar de resolver el número 5 y lo vamos a hacer con un esquema, con un dibujo, que ya os digo que en este tipo de problemas ayuda muchísimo porque visualizamos perfectamente las fracciones. Vamos a ver
lo voy a dibujar esta vez con otro tipo de dibujo, con un círculo. Esos van a representar todos los periódicos, porque nos dice el, el problema, que asumo que habéis ya leído el problema y lo entendéis. Nos dice el problema que a lo largo de la mañana se han vendido 2/3 de un lote de periódicos. Si todo esto es todo el lote de periódicos, se han vendido por la mañana 2/3, con lo cual lo que voy a hacer va a ser simplemente rellenar, ¿de acuerdo? Vamos a rellenar, por ejemplo, en rojo. Es eso, en rojo son los que se han vendido por la tarde, ¿vale? Perdón, por la mañana, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿cuáles han quedado para por la tarde? Lógicamente, si no nos dicen nada más, por la tarde, digamos, será esos, ¿de acuerdo? Vamos a decir, vamos a ponerlo aquí, los que han quedado para por la tarde. Y nos dicen que se han vendido por la tarde, porque por la mañana ya sabemos lo que se han vendido por la tarde la mitad de los que habían quedado. Habían quedado la zona verde, con lo cual la mitad de la zona verde es realmente este segmento, perdón, este sector que yo voy a dibujar ahí. Lo voy a rodear, perdón, lo voy a rellenar en verde, ¿de acuerdo? Lo vamos a escribir. Esto es vendidos por la tarde, ¿de acuerdo? Aquí parece que se ve más claro. Si son, bueno, lo primero que nos pregunta A, ¿qué fracción del total de periódicos representan los vendidos por la tarde? Pues casi si miramos el dibujo que hemos hecho, sabemos cuál es esa fracción, pero no obstante lo vamos a hacer bien hecho. Nos dice, si la fracción del total de periódicos, que los vendidos por la tarde. Vamos a ver, los vendidos por la tarde es la mitad, ¿verdad? Nos han dicho así, la mitad de qué? De los que no se habían vendido. Si se habían vendido 2/3, pues lo que había quedado sin vender 1/3 solo. Con lo cual, fracción de los vendidos por la tarde, 1/6, como ya se veía claramente, ¿de acuerdo? Como respuesta, 1/6. Parte B, si son 20 los periódicos que no se han vendido, ¿de acuerdo? Los que no se han vendido sería esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Uy, perdón, sería la zona verde que queda, por eso lo hemos hecho colores, la zona verde. ¿Cuántos había al empezar la venta? Bueno, pues lo podemos hacer de varias maneras, pero lo primero, está claro que los que no se han vendido son 1/2 de lo que había quedado para por la tarde, de 1/3, luego es 1/6, ¿de acuerdo? Si nos dice que esos son 20 periódicos, pues simplemente, si 1/6 son 20 periódicos, 6/6, que es el total, ¿de acuerdo? Antes de empezar la venta, pues serán 6 por 20, 120 periódicos. Otra manera de hacerlo, lo voy a hacer en azul, de otra manera, pues hay que mirar directamente el dibujo. Vamos a poner en cada sector los periódicos que se supone que a los que les corresponde. El dibujo está más o menos a escala, quiero decir que se ve que está dividido en tercios y sextos, pues la zona negra también serán 20 periódicos. Y como la zona verde y negra ocupa lo mismo que cada una de las rojas, esta necesariamente tiene que tener 40 periódicos. Y esta, por lo tanto, 40 periódicos. Si sumamos cada una de las zonas, pues nos quedará 40 periódicos más 40 periódicos más 20 periódicos más 20 periódicos, que es un total de 120 periódicos como nos había salido antes. ¿De acuerdo? Pues otro visto. Bueno, en este caso nos dan el total del dinero, es un problema ligeramente distinto, también sencillito y lo que hay que tener es las cosas un poquito claras. Yo voy a hacer, con vuestro permiso, mi dibujo. Yo sin dibujo me cuesta mucho más hacerlo. 12 euros es el total, ¿de acuerdo? Vamos a ver en qué se gastó Paloma todo su dinero o parte de su dinero. Lo primero, me dice que se gastó la tercera parte del dinero en cine. Bueno, pues la tercera parte, que es más o menos por ahí, 1/3 en cine. El resto que le quedaba, lógicamente, 2/3, ¿de acuerdo? Voy a esta parte de 2/3 a trasladarla un poquito más abajo porque voy a hacer más divisiones y necesito que se visualice claro, ¿de acuerdo? Bien, de esos 2/3, me fijo en esos 2/3 que le quedaba, que es donde va a seguir gastando ella. Ahora voy a poner en rojo, que lo que le quedaba, con 1/4 de lo que le quedaba, es decir, lo que tenemos aquí aproximadamente 1/4 de esto,
esta zona de 2/3, se lo gastó en un bocadillo, ¿de acuerdo? Y el resto, que son 3/4, le quedaba todavía, ¿de acuerdo? Ahora, de esos 3/4 todavía se gastó algo de dinero. Vamos a trasladarlo a otro esquema, ¿de acuerdo? Esto se puede hacer todo en un solo dibujo, pero bueno, porque quede más claro. Bien, pues de lo que le quedaba, esos 3/4 de los 2/3 a su vez, le prestó una sexta parte, que será esto, a su amiga. Y por lo tanto le quedaron 5/6. Y ahora, ¿con cuánto dinero volvió Paloma a casa? El dinero con el que volvió Paloma a casa, evidentemente lo tenemos aquí dibujado, ¿verdad? Vamos a visualizarlo. Es ese el que queremos saber, ¿de acuerdo? Ahora que tenemos que como deshacer lo andado. Yo sé que esto se puede calcular muy fácil si vamos aplicando las fracciones a los 12 euros y vamos trabajando en vez de con fracciones con los números enteros, con el dinero. Pero eso es demasiado fácil. Vamos a intentar no complicarlo un poco, sino hacerlo igual, pero aprendemos a manejar fracciones, ¿de acuerdo? Bien, vamos a pensar en lo que le quedaba, ¿de acuerdo? Si le quedan 5/6, esos 5/6 son ¿de qué? De los 3/4, ¿verdad? Lo vamos a ir aplicando fracciones. Veréis que al final es muy sencillo. Vamos a ver. 5/6 son de los 3/4 que le quedaban, que son del bocadillo. Y eso a su vez eran de los 2/3 que no se había gastado en el cine. Con lo cual aplicamos 5/6 a 3/4 a 2/3. ¿De acuerdo? ¿Y eso es igual a qué fracción? Bueno, pues si simplificamos alguna cosita por aquí, nos queda finalmente 5/12 del total, ¿de acuerdo? Pero sabemos cuánto vale el total, ¿verdad? El total son 12 euros, luego 5/12 de 12 euros son 5 euros. Pues con 5 euros volvió. Si lo hiciéramos, digamos, de manera, vamos a decir, haciéndolo más sencillo, vaya, que lo hacemos, perdón un segundo, que estoy cogiendo otro color. Si lo hacemos directamente con números, digamos que vamos aplicando cada fracción a los 12 euros. Es decir, ¿cuánto se gastó en el cine? Perdón, 1/3 de 12, pues exactamente 4 euros, con lo cual aquí tenía 8 euros. De ahí un cuarto se lo gastó en un bocadillo, pues un cuarto de 8 euros son 2 euros y por tanto le quedaban 6 euros. De los 6 euros le dio a su amiga, le prestó un sexto, con lo cual a su amiga le prestó 1 euro y le quedaban 5 euros. Lógicamente todo coincide, como era de esperar, pero de la otra forma manejamos las fracciones. Bueno, vamos a por el último que voy a resolver hoy, el número 8, y habla de una máquina que, bueno, que teje, ¿de acuerdo? Al final, a mí me da igual que sea tejer, que sean kilómetros, que sean dinero que se ha gastado Paloma o su amiga. Al final necesito representar, uy, necesito representar el total y las fracciones dentro de ese total, ¿de acuerdo? Dice que una máquina teje en un día 1/8 de pieza de 96 metros. Es decir, vamos a poner que esto es una pieza de 96 metros, ¿de acuerdo? Y teje 1/8, ¿de acuerdo? Con lo cual le queda para los restantes días 7/8. Al día siguiente vamos a traernos estos 7/8, los vamos a ampliar para seguir aplicando otra fracción. Al día siguiente teje, 2/7 de lo que le quedó por tejer el día anterior. ¿Cuántos metros ha tejido los 2 días? Bueno, lo que si tejió el segundo día 2/7 del anterior y quedó por lo tanto 5/7 sin tejer todavía, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ha tejido? ¿Cuántos metros ha tejido los 2 días? Bueno, pues ha tejido, lógicamente, eso y eso, ¿de acuerdo? El primer día tejió 1/8 del total. Como es 1/8 de 96 metros, pues ahora hacemos la cuenta, ¿de acuerdo? Vamos, pero son 12 metros, ¿vale? Y el segundo día, ¿cuánto tejió? Bueno, pues fueron 2/7, no del total, claro, de los 7/8 que le quedaban, ¿de acuerdo? Estos 2/7 son de los 7/8.
Con lo cual, si aquí simplificamos, nos queda 2/8, que es un cuarto. Un cuarto de 96, pues son 24 metros. Luego, si nos preguntan cuánto tejido entre los 2 días, lógicamente, pues 12 metros más 24 metros, que son 36 metros. ¿De acuerdo? Se puede hacer de muchas más maneras, ¿de acuerdo? Al final cuadra todo, se puede calcular directamente cuánto valía el primer octavo, luego sumárselo a lo siguiente, en fin, hay varias maneras de hacerlo. Esta es un poquito, pues ni muy fácil ni muy difícil. Se puede buscar otras maneras más complicadas y más interesantes matemáticamente, pero tampoco nos vamos a pasar. Ah, perdón, nos pregunta en la parte B, ¿qué parte de la pieza queda por tejer? Esto es la parte A, la parte B. Bueno, pues 96 metros que tenía la pieza, menos los 36 que lleva tejido los 2 días, pues nada, 60 metros le queda por tejer, ¿vale? No tiene nada. Pues con esto terminamos. Espero que os haya sido de ayuda.